Bueno, estamos comenzando el segundo día de Congreso. El panel hoy es ¿qué hacemos con el maíz? Un nuevo destino que es bioenergía. Y quien nos acompaña hoy bueno, yo soy Sebastián Goñi de la regional de APRESID Tandil Azul, soy el presidente. Y quien nos acompaña hoy es Nicole Pisani, que es investigadora y es economista de FADA, y nos va a contar un poco qué destino le damos al maíz. Nicole. Perdón, la dinámica de hoy va a ser, bueno, Nicole va a hacer una presentación más o menos de 20 minutos y después de la presentación vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas e interactuar con Nicole con respecto a lo que presente. Gracias. Hola, buen día. Antes de comenzar con la presentación, sí, ahí vamos. Les voy a compartir un video de FADA, que es la fundación de la cual yo trabajo, que se dedica a la realización de tareas de investigación en pos de las políticas públicas. Eso. Pasando al costado. Sí. El tema es que no le voy a poder dar play. Ahí está. Y ahora correrlo para allá. Más que un lugar, nuestra casa. La Argentina que tenemos. Un país con... Se va. Más fuerte. Más que un lugar, nuestra casa. La Argentina que tenemos. Un país con belleza delante de nuestros ojos. Riqueza natural. Recursos. Cadenas productivas. Fuerza de trabajo. Conocimiento. Vocación. Creatividad. Pasión. Pero también con abandono, desigualdad, necesidades, deudas. En medio de estos extremos, un punto de partida para convertir esta casa en un hogar mejor. Somos ciudadanos con distintas visiones de diversas áreas de la comunidad: agroalimentaria, industrial, comercial, técnica, social. Comprometidos, imaginamos, debatimos, proponemos y construimos. Estamos pensando y haciendo investigaciones, proyectos, propuestas innovadoras y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los argentinos, por un desarrollo integral y sustentable, con empleo genuino, cuidando el medio ambiente, una nueva cultura política, económica y social. Queremos un país integrado, con oportunidades, igualdad, confianza. Nuestro desafío está en marcha. Más que una casa, construir juntos y entre todos. Un hogar, la Argentina que queremos.
Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la presentación. Bueno, ¿qué hacemos con maíz? En este sentido, en FADA pensábamos qué hacíamos con maíz, qué destinos tenía el maíz en nuestro país, y hicimos un trabajo de investigación en pensar el maíz combinado para generar bioenergía. ¿Por qué maíz? Bueno, lo que detectamos es que hay 3 cuestiones de por qué utilizar el maíz. Una es que tenemos ventaja comparativa, principalmente en la zona centro del país, con condiciones agroecológicas para producir maíz. Tenemos ventajas competitivas que nos las dan nuestros productores, que saben adaptarse a la tecnología, saben innovar y aplicar tecnologías de punta, y también porque el maíz está en pos de la sustentabilidad. En este sentido, si vemos la evolución de los cultivos en los últimos años y los vamos comparando, vemos cómo cada 1 hectárea de maíz se sembraron en Argentina 4 hectáreas de soja. Y particularmente en la provincia de Córdoba, que es la primer productora de maíz, se sembra a cada 1 hectárea de maíz 3 hectáreas de soja. Entonces pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer para incrementar la producción de maíz, las hectáreas de maíz, pero darles un nuevo destino? En ese sentido, podemos ver que de una persona que tiene un 100% de gasto de energía, el 10% de la energía lo gasta en alimentarse y el 90% restante en trasladarse, en trabajar, en iluminar su casa, y en todas estas cuestiones está presente el maíz. ¿Por qué? Por ejemplo, de la canasta básica alimentaria que todos consumimos diariamente, el 50% de los alimentos que la integran tiene maíz. El 12% de los cortes de las naftas, que en realidad tiene bioetanol, que puede ser de maíz o de caña, también encontramos la presencia del maíz. Y por último, el maíz puede convertirse en energía para iluminar, calentar nuestros hogares, para darnos energía para trabajar, usar nuestras computadoras. Entonces, volviendo a qué hacemos con el maíz en Argentina, en promedio, el 40% del maíz lo consumimos en el mercado interno, o sea, lo destinamos a otros ciclos productivos como, por ejemplo, son la industria porcina o la industria del bioetanol. Que, por ejemplo, la industria porcina, una industria que lleva muchos años de desarrollo, consume prácticamente la mitad del maíz que consume la industria del bioetanol que se ha desarrollado en los últimos años. Entonces se puede detectar una capacidad, por ejemplo, de la industria de bioetanol para absorber una mayor demanda de maíz. Y el 60% del maíz que producimos lo exportamos sin agregado de valor. Este probablemente se ve un poco chico, pero acá está la distribución del consumo y de las exportaciones de maíz en Argentina, y puede verse, por ejemplo, que en el mercado interno la ganadería es la que tiene un mayor consumo de maíz. Particularmente en la provincia de Córdoba, que es la mayor productora en los últimos años, y el departamento Río Cuarto en particular, tiene un destino de maíz un poco más bajo al consumo interno. El 20% del maíz que produce lo consume internamente, el 50% lo exporta y hay un 30% restante que puede destinarse a otras provincias para ser procesado en otras cadenas, o bien desde otras provincias exportarse al resto del mundo. Bien, de este consumo interno que va en la provincia de Córdoba también puede verse que la molienda o en realidad la ganadería son las que tienen un mayor consumo de este maíz. En este sentido, en FADA pensamos un nuevo destino para el maíz, que es la generación de bioenergía, o sea, de biomasa agropecuaria. Esta biomasa agropecuaria se combina con silaje de maíz y efluentes y genera la biomasa que tiene como producto la energía eléctrica, la energía térmica y el biofertilizante. Para 1 megawatt hora de energía eléctrica que puede alcanzar para abastecer a 4.000 personas, el consumo de energía de 4.000 personas, se necesitan 20.000 toneladas de materias verdes, que equivale a aproximadamente 500 hectáreas de maíz, y 2.000 metros cúbicos de efluentes, que vienen de 250 porcinos y 500 vacas de ordeño. En este sentido, pensamos en ir un poco más allá y no pensar en una sola planta de 1 mega que
puede contribuir a un desarrollo regional, sino pensarlo un poco más allá y pensar en 50 plantas que se instalen y que puedan contribuir al desarrollo regional. Entonces, calculamos las contribuciones que tienen estas 50 plantas, que para instalarse necesitan $5 millones aproximadamente por planta para ponerse en funcionamiento, y detectamos que hay casos testigos también, por ejemplo en la localidad de Río Cuarto, que por medio del asociativismo entre productores y empresarios se pueden realizar estas inversiones e instalar las plantas. Estas 50 plantas, cada una tendría 1 mega de oferta energética y alcanzaría unos 50 megawatt-hora de energía. El aporte tributario que tienen son de 464 millones de pesos al año, que si se lo compara, por ejemplo, entre producir maíz solo para los destinos comerciales y producir y generar energía, el aporte tributario que tiene es mucho mayor generando energía que simplemente producirlo para destino comercial. Bueno, se puede ver un poco el desglose de estos aportes tributarios, que por un lado está el IVA y ganancias como los mayores participantes en estas contribuciones. El otro aporte es el valor agregado que se le da a esta producción. Desde que se implanta el maíz, digamos, hasta que se vende la energía, hay un valor agregado del 180%, que equivale a 1.126 millones que se invierten para darle un valor agregado y que el maíz, por ejemplo, no se destine a exportarse sin valor agregado, que tiene un valor menor. Bueno, en FADA siempre destacamos las contribuciones en el empleo. Todos los trabajos que hacemos buscamos darle un foco en la generación de empleo, para un desarrollo regional. En este sentido, las 50 plantas equivalen a 1.550 puestos de trabajo, con una relación 2:1 entre trabajo directo e indirecto. O sea, por cada puesto de trabajo directo se generan 2 trabajos indirectos. La particularidad que tienen estos puestos de trabajos directos es que se consideran por ahí una inversión al capital humano y una inversión al trabajo calificado, porque el tipo de trabajo que se requiere necesita estar acompañado de una evolución en la oferta educativa que acompañe a la capacitación de las personas para poder desarrollar el trabajo. Bueno, las 50 plantas, como veíamos, 1 mega alcanzaba para 4.000 personas. El consumo energético de 50 plantas, la oferta, alcanza para el consumo de 200.000 personas. En este sentido, favorece el crecimiento urbano, el desarrollo industrial, siempre y cuando las plantas estén ubicadas estratégicamente, también genera una eficiencia en la distribución. Bueno, como vemos, en resumen, con la inversión que se puede realizar por medio del asociativismo, esta energía a partir de biomasa agropecuaria genera una contribución para el Estado, también genera un desarrollo regional, agrega valor a un producto que hoy en realidad se exporta en un 60% sin valor agregado y genera un consumo energético para 200.000 personas. En este sentido, detectamos que Córdoba, que es la primer productora de maíz y en promedio la primera en stock animal, tiene potencial para la generación y la instalación de estas plantas. El 31% de la superficie de maíz se encuentra en la provincia de Córdoba, particularmente el mayor productor es el departamento de Río Cuarto. Tiene el 32% del stock de los tambos y el 25% de los stock porcinos. En este sentido, si vemos, con el 4% del stock de las cabezas que se encuentran de vacas en tambos, en realidad que se encuentran a marzo de 2015, que fue uno de los últimos datos publicados, con el 1% del stock de cerdos y también con el 1,3% de la superficie de la campaña 14-15, se pueden instalar estas 50 plantas utilizando un porcentaje muy bajo de los recursos que hoy tenemos. En resumen, este maíz que se transforma en energía genera una energía renovable, amigable con el medio ambiente. Tiene un subproducto que, como les comentaba al principio, es el biofertilizante que se puede utilizar para alimentar el suelo. Es un ciclo cerrado que ahorra agua. En este sentido, el ahorro del agua, si bien en un inicio se inyecta cierta cantidad de agua para el proceso, al ser un ciclo cerrado, el agua que se repone es muy poca después cuando el proceso continúa.
Aporta la sustentabilidad del sistema productivo por medio de la rotación, fomentando la siembra y la producción de maíz, y dinamiza la actividad económica con sus aportes. Antes de terminar la charla les comparto un videíto que ejemplifica un poco qué es esto del maíz con biomasa agropecuaria, de la energía, perdón. Energía en el bailar, energía en el trabajar, energía en el fuego, energía en el agua, energía en el viento, energía en el suelo, energía en los cultivos. Cultivos, esos grandes amigos del sol que toman su energía radiante y la transforman en un tesoro, la biomasa, materia orgánica, viva, un diamante a la espera de ser pulido para reconvertirse en más y más energía. En este escenario aparece el maíz, generoso en la mesa, nos alimenta con sus calorías y nutrientes, revolucionario en la vida cotidiana, se multiplica, su biomasa puede transformarse en combustible, en energía térmica y hasta en electricidad. Con su técnica pensada por el hombre, el maíz se convierte en electrón capaz de viajar por un cable. El grano llega a nuestra casa para iluminarnos, cocinar nuestros alimentos, trabajar en la computadora, escuchar música. El maíz que nos ilumina, un proceso limpio y renovable. En nuestro planeta lleno de energías, 3 desafíos: descubrir los regalos de la naturaleza, desarrollar sus potenciales, comprometernos a cuidar nuestro mundo natural, el único que tenemos. Bueno, muchas gracias. Energía. Bueno, vamos a pasar ahora al ámbito de las preguntas. Va a haber un micrófono. Levanten las manos quien quiera hacer una pregunta y les acercamos el micrófono para que todo el mundo la se escuche y la pueda contestar mejor. Sí, buen día. Bueno, yo seguramente muchos de acá desconozco totalmente el tema y quería ver si vos nos podías explicar el proceso en general, o sea, cómo funciona, el maíz se pica, se lleva a silos, cómo se genera energía. En realidad, bien, a ver si tengo acá. Bueno, no la traje, teníamos unas infografías con el proceso. Yo no soy soy economista, por ahí la parte más técnica se me dificulta explicártelo, pero en realidad sí, se pica, se hace un silaje, por ejemplo en una planta en Río Cuarto lo tienen almacenado así a cielo abierto, por decirlo, se mezcla con los efluentes, eso después de mezclarse genera como el biogás, que por medio de una planta, a ver en la infografía... Bien, acá se almacena... Ay, no se ve. Bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, la parte del medio donde dice inversiones es como que se almacena y después de ahí se convierte en energía. Por ahí no puedo ser muy técnica para explicártelo, pero de última después si querés tenemos un video explicativo que no lo traje en este momento porque por ahí es muy técnico para la charla, para que lo puedas entender mejor el proceso. Está bien, gracias. Sí, buen día. ¿Hay algún estudio sobre el recupero de la inversión, tasa, ¿no? de cuántos años, alguna rentabilidad aproximada del negocio?
En realidad es una pregunta que nos hacen habitualmente. En FADA lo que no hacemos es evaluar la rentabilidad, en realidad desde un punto de vista empresarial. Por eso el periodo de recupero de la inversión y ese tipo de cosas no están calculadas en el trabajo. Lo hacemos desde un punto de vista más de la contribución social y económica que tiene la actividad de una provincia en particular o del país en general. No quiere decir que el proyecto no sea rentable, ¿no? Pero no está evaluado. Es un primer paso, sí, ¿no? para sí. decidir la inversión. Pero no tenemos los números como parte del trabajo. Gracias. De nada. Buen día. Insisto un poco sobre el punto que él decía. 5 millones de dólares, decías vos, que es la inversión individual. De alguna manera calcularon eso. Y vos mencionabas un caso. ¿Hay más casos reales que se pueda compartir información con ellos para entender casos reales que sean exitosos? Sí, pasa que por ahí de la mezcla puntual esta, por ahí no. Hay un caso en Río Cuarto que es Bioeléctrica, que hace este mismo proceso, pero por ejemplo hay otros que lo hacen con residuos, desechos de los hogares, que ahora la planta esta en Río Cuarto está tratando de ver si funciona también la misma inversión para generar la energía con los desechos, pero en Río Cuarto está este caso nada más en particular. Yo después, si quiere, le podemos compartir el contacto para que pueda compartir información con ellos. Acá hay una. Acá la. No, más que una pregunta, un aporte, por ahí lo que le preguntaban a Nicole, y por haber escuchado alguna charla con Germán Di Vera, que es uno de los integrantes de FADA, el presidente. Por lo que sé, ellos pican 500 hectáreas de maíz, las ponen en una playa asfaltada, que creo que tiene 1 hectárea, y la ponen después el maíz con bosta de vaca de un tambo de ahí de la zona, la meten dentro del biodigestor. Y creo que estaban probando la opción de, en vez de la bosta de vaca, hacerlo con residuos domiciliarios. Esa era la otra opción, pero a modo de aporte de lo que preguntabas. Sí, perdón. Están probando con 20 hogares que los seleccionaron en particular, más que nada porque hay que enseñarles también el proceso de separar los residuos. Primero tienen que separar los residuos para que ellos después les pueda servir, digamos, para probarlo en la planta. Estaban probando con una prueba piloto de 20 hogares para esto. Sí, buen día. Buen día. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es el costo de kilowatt de esta tecnología comparado con la tarifa actual? Y según tengo entendido, Bioeléctrica hasta ahora no está interconectada a la red. ¿Sabés por qué el problema? La verdad, de que si está o no conectada a la red, no se lo puedo contestar, por qué el problema puntual. El costo que nosotros usamos para evaluar, para hacer evaluación de aportes, más que nada lo que es la contribución tributaria, son de $250, que es un poco más elevado que el costo que tienen las energías hoy, las más convencionales. ¿Cuál sería el costo actual? No te los tengo a mano, pero es más elevado. Bueno, no me acuerdo muy bien la diferencia, pero sí. Esta es un poco más cara, por así decirlo, pero tiene otras contribuciones que por ahí el otro tipo de energías no tienen. Gracias. Sí. ¿Hay algún tipo de incentivo de parte del Estado para llevar adelante una inversión de esta? Hoy, que se conozca, no. Estaban trabajando, de hecho, FADA fue a la legislatura de Córdoba a presentar este trabajo para empezar a buscar cierto apoyo para generar este tipo de energías, para poder también realizar las inversiones. Pero en primera instancia se invirtió, por ejemplo, en estas plantas por medio del asociativismo de productores. Creo que el objetivo de
estos nuevos emprendimientos es agregarle valor a la producción localmente y ver cómo con las diferentes actividades que se generan dentro del lugar podemos aprovechar todo lo que son los residuos de algunas otras actividades para seguir agregándole valor a lo que nosotros estamos produciendo, como en este ejemplo es el maíz, ¿no? Es un poco la idea del proyecto, ¿no? Sí, la idea del proyecto es esa, más allá también de agregarle valor a algo como una producción como el maíz, también usar, puede considerarse desechos de otro tipo de producciones o de otro tipo de procesos que se vuelvan insumos en este proceso productivo. Acá hay una. Sí, buenos días. Más que una pregunta, un aporte. Yo también compartiendo charlas con la gente de bioeléctrica, entiendo que el tema de hacer un análisis económico no se puede hacer porque todavía no tienen negociada la tarifa con el gobierno al momento que lo suban al sistema interconectado. Y hoy bioeléctrica creo que está aportando la energía a la planta de Bio 4 que hace bioetanol. Pero me parece importante definir apoyar este tipo de procesos vanguardistas porque realmente generan en la región un movimiento que no lo tenía, generan muchos puestos de trabajo socialmente y estamos trabajando, o sea, estamos en el camino que nos proponen para las próximas décadas. Energías verdes, valor agregado, tenemos una crisis energética muy seria en el país, me parece que el camino va por esto y realmente rescato el emprendedurismo de la gente de bioeléctrica porque se dieron cuenta cuando son parte del mismo grupo empresarial de Bio 4, que se dieron cuenta que es cuestión a veces de animarse y ponerle pila a las cosas, que las cosas salen. Y me parece en ese sentido que tenemos que aprender, sabemos los casos exitosos de Alemania con este tipo de plantas, sabemos que puede ser solución también a muchas de las situaciones de residuos que estamos teniendo orgánicos, que hoy estamos, no digo desperdiciando, porque la basura también tiene su costo, pero es cierto que si hay un camino que hay que empezar a transitar es este, y también lo que hace a la sustentabilidad productiva. ¿Cuántos años hemos estado discutiendo la rentabilidad del maíz, o la posibilidad de hacer maíz, o no poder meterlo en la rotación? Y bueno, estos creo que son ejemplos claros de que podemos ser un aporte, independientemente de que a lo mejor el costo energético, y creo que es parte de la discusión que hoy tiene FADA con las distintas legislaturas, es definir cuál es la tarifa que se le va a pagar a la planta. Va mucho más allá de una tarifa y de un valor. Hay un valor social, de generación de puestos de trabajo, valor agregado a la producción, sustentabilidad, energías limpias, que deberían ser considerados a la hora de evaluar económicamente este plan. Y me parece que son el tipo de energías que deben ser subsidiadas de alguna manera, porque apuntan justamente a cuestiones mucho más ecológicas, ¿no? Y me parece bárbaro que desde APRESID apuntemos a sustentar este tipo de cosas. Sí, buen día. Vos hacías referencia a 50 puntos que entiendo que son dentro de la provincia de Córdoba. ¿Tenés información, digamos, respecto a qué aspectos estratégicos tienen en cuenta para terminar esos puntos? Sí, en realidad se tiene en cuenta por ahí la cercanía de los tambos o de los criaderos porcinos y de la disponibilidad de los insumos en realidad. Hay un mapa, creo que está cargado en la página de Bioeléctrica, que tiene marcado algunos puntos estratégicos, o sea, puntos que ellos detectaron que es posible o que es viable instalar las plantas. Algunos se encontraron Chucul, Huinca, Renancó. Había diferentes pueblos, más que nada pequeños, que por ahí la instalación de una planta ayuda a tener la disponibilidad de energía en el pueblo. Pero principalmente se tiene en cuenta la disponibilidad de los insumos. Sí, otro tema que yo, escuchando recién a este muchacho que hablaba del picado de maíz, y nosotros como productores de siembra directa, a veces lo que uno le preocupa es la cantidad de materia seca que nos llevamos del lote,
que cuando nosotros cosechamos lo tomamos como índice de cosecha, o sea, es parte del rastrojo que queda en el lote y en este caso lo vamos a estar exportando. Y yo creo que Enfada va a tener que tener esa cuenta, porque también es cierto que vamos a tener que tener en cuenta una mayor reposición de nutrientes, que lo estamos sacando directamente del lote, mientras que nosotros con la cosecha gran parte lo estamos dejando. Entonces creo que en esta discusión va a haber que tenerlo en cuenta esto. Una valoración de los nutrientes. Sí, claro, claro. Sí, otro comentario. Estoy de acuerdo que socialmente es muy conveniente, pero bueno, yo recuerdo este mismo proyecto fue presentado hace unos 3 años acá en APRESID. Ya fue presentado algo muy similar, este estudio, y en ese momento las condiciones, hablando digamos en un caso particular que se estudió y con un grupo de productores ahí en el centro de Córdoba, cuando se fue a hablar con el Estado no llegaba a un número certero y mucho menos de seguridad a lo largo del tiempo en el pago de esa energía. Entonces, si uno no tiene ese tipo de certezas, o por lo menos un número para empezar a hablar, es muy difícil de convencer a cualquier productor. Nosotros hasta viajamos a Alemania, conocimos cómo funcionaban los sistemas allá y todo se frenó porque no encontramos ningún tipo de certeza en el Estado cuando fuimos a hablar. Yo no sé si eso ha cambiado en algún punto en este nuevo gobierno, por eso preguntaba yo en los incentivos. Me gustaría que me mantengan al tanto, si no está la respuesta ahora, pero para adelante. No, o sea, lo que se comenzó en Córdoba puntualmente, la legislatura de Córdoba armó una reunión, hará cosa de un mes, donde se expuso, o sea, fue INTA, fue FADA, diferentes referentes que tratan el tema, a exponer, digamos, los fundamentos para que el legislativo tratara una resolución para pedirle al Poder Ejecutivo Nacional un marco legal para empezar a poder establecer un precio para este tipo de energías. Se ha comenzado, te digo, hace cosa de un mes, no tenemos ya una evolución, un resultado final, pero se está empezando a trabajar en esto, principalmente desde la provincia de Córdoba, que por ahí se ha detectado como la que tiene más potencial para realizar este tipo de energía. Como aporte, también hay que acordarse que el nuevo gobierno ha impulsado una ley de energías renovables, en el cual, si mal no recuerdo, creo que es el 5-8% de las energías tienen que empezar a ser renovables y amigables con el medio ambiente, con lo cual, por ejemplo, Dow está haciendo una gran inversión respecto a producir energías renovables en sus polos de producción. Con lo cual para mí es estratégico esto desde el punto de vista del gobierno, y creo que vamos a tener un incentivo y acompañado con créditos de largo plazo y subsidios, porque esta es una apuesta muy fuerte a generar valor, sobre todo en las provincias que son competitivas desde el punto de vista por la producción o los mismos insumos. Yo creo que esto es estratégico y creo que hay que realmente evaluarlo, cosa que hace 3 años no se podía evaluar por las condiciones que teníamos del gobierno pasado, ¿no? Sí, una pregunta. Dentro de las nuevas leyes que está sacando el gobierno incentivando energías renovables, hay un apoyo muy grande a energía eólica.
¿Ustedes tienen idea cómo compara el costo que sacaron de ustedes de megavatio de 250 pesos contra el megavatio generado por energía eólica? No, la verdad, no trabajamos ningún otro tipo de energías renovables que no haya sido con biomasa. Recién el año que viene posiblemente empecemos a abarcar más la rama de energías renovables. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por haber participado de la charla.